Agradezco por estar acá en este momento. Vamos a dar inicio en honor al tiempo. Nos complace desde la Dirección General de Misiones Universitarias el poder saludarles y poder dar inicio a la fase de formación en la línea del proyecto No Estás Solo, un proyecto que busca generar una cultura de acompañamiento en la universidad por medio de los ejes de la promoción, del cuidado y el autocuidado. El día de hoy nos complace tener a la doctora Cristina Díaz de la Cruz, quien será la docente del módulo de antropología. Es importante hoy día saber que hoy día vamos a contestar a una pregunta importante en un acompañamiento eficiente y eficaz, que es ¿a quién acompañamos? La doctora Cristina es directora general de misiones universitarias de aquí de la UTPL. Ella es doctora en economía y empresa por la Universidad Pontificia de Comillas, España. Ingeniera industrial superior con mención en organización industrial por la Universidad de Zaragoza en España. Su ámbito de especialización es la ética empresarial, la implantación de valores en las organizaciones y la aplicación del pensamiento de Fernando Rielo al ámbito organizacional. Ella tiene mucha experiencia también en acompañamiento, cabe decirlo, en la universidad, desde la Dirección General de Misiones Universitarias, y hoy nos va a acompañar en este módulo de antropología. Adelante, doctora Cristina, y muchas gracias por su presencia. Ahora sí, muy bien. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a esta primera sesión formativa de este programa No Estás Solo. Tenemos la intención de que sea una experiencia muy enriquecedora. Aquí estamos presencialmente algunos de los que se han ofrecido como voluntarios de este programa o proyecto. También tenemos otras personas conectadas en línea y las personas que nos van a seguir posteriormente en este curso que se va a subir a una plataforma y podremos incluir a nuevos voluntarios. La sesión de hoy, la verdad, es bastante importante porque a pesar de que no siempre nos detenemos a pensar en quién es el ser humano, es la base de cualquier intervención, ¿verdad? Si nosotros queremos ofrecer una ayuda a alguien, tenemos que entender realmente en qué consiste esa persona y también cuáles son sus recursos internos para resolver muchos problemas. Voy a intentar que sea algo dinámico, agradable, si es posible, cuando ustedes también quieran poder darles la oportunidad que hagan preguntas o algún comentario. Y estos son los puntos que quisiera tratar el día de hoy. En primer lugar, ¿quién es el ser humano? Después, hablar un poco de la integralidad de la persona, el patrimonio genético, que es un concepto del pensamiento de Fernando Ría, lo que nos ayuda a entender los recursos espirituales que tenemos para superar nuestros límites. Después, la egotización como origen de trastornos, que es un planteamiento también un poco novedoso, que creo que es muy importante que lo conozcamos. Después, la sana espiritualidad como fuente de salud y finalmente algunas preguntas que podamos plantear con la ayuda de cada uno de ustedes. Así que la primera parte que vamos a tratar es quién es el ser humano. Aquí he traído algunas respuestas simples que plantea Fernando Rielo y que quisiera que entendamos también su profundidad, ¿verdad? Esas respuestas parecen sencillas, pero tienen un trasfondo muy importante. En primer lugar, es un ser místico. Esa palabra mística podría generar alguna confusión porque no es una palabra que siempre se utiliza con el mismo sentido. Para los que creemos en Dios como un Dios personal, entendemos que la mística tiene que ver con nuestra relación con Él, pero se presta quizás a otras interpretaciones más esotéricas, más complejas o de diferentes perspectivas. Entonces podría ser una definición un poquito confusa. Él también utiliza la definición es un ser finito abierto al infinito. Esa sería la segunda definición que pienso que ya nos trae algo de novedad. ¿Por qué? Porque habla de un ser que si bien todos sabemos que no somos infinitos, ¿verdad? Todos sabemos que tenemos limitaciones, existe una esperanza porque existe una apertura al infinito. Es como si fuéramos un recipiente que está abierto y que se puede llenar siempre más, ¿no? Es como si tuviéramos un vaso, pero que los bordes, las orillas siempre pudieran crecer más arriba, ¿no? Entonces diríamos, somos finitos, pero siempre podemos crecer, siempre podemos ampliarnos. Y después la más compleja, pero más completa, sería, es un espíritu psicosomatizado definido por la divina presencia constitutiva. Fíjense que aquí
pone el centro de la definición del ser humano en la parte espiritual. O sea, es decir, somos un ser espiritual esencialmente, pero no somos solo espíritu, sino que tenemos psique y tenemos soma, tenemos alma y tenemos cuerpo. Y ya vemos ahí tres elementos, ¿no? Tres distinciones, tres niveles, llamaría Rielo. El espíritu, la psique, que es el alma para él, y el cuerpo, que sería el soma. Son las tres partes de nuestra realidad. Pero no solamente eso, sino que este espíritu está habitado. O sea, es un espíritu que tiene algo más que lo que él es en sí mismo. Y ahí viene su apertura al infinito. Y esa apertura al infinito la llama divina presencia constitutiva. Fíjense las tres palabras, ¿verdad? Divina quiere decir que estamos hablando de Dios o de un ser infinito o un ser perfecto, que podríamos explicarlo de muchas maneras, pero es un ser, digamos, superior a nosotros, un ser que tiene una realidad más perfecta que la nuestra. También está presente, ¿no? Su presencia es algo muy importante en este pensamiento, la presencia de este absoluto, y constitutiva. ¿Qué quiere decir? Que nos constituye. Por ejemplo, si no estuviera ahí, no existiríamos, ¿verdad? Es como cuando uno habla de la constitución de un país o de la constitución de un equipo. Si no se constituye, no existe. Es decir, si esa divina presencia no estuviera en nosotros, no nos constituiría en personas. Seríamos otra cosa, otro ser, diferente. Así que con esto empezamos a ir reflexionando sobre quién es el ser humano. Ahora, para entenderlo tenemos que entenderlo de forma integral. A veces decimos que el ser humano tiene niveles, ámbitos y dimensiones. Esta es la propuesta de Fernando Rielo, no se distingue mucho de otras, pero sí lo ordena de manera más concreta. ¿Qué sería para Fernando Rielo los niveles? Pues lo que ya he mencionado, ¿no? El nivel físico, el nivel psíquico y el nivel espiritual, son nuestros tres niveles. El nivel físico está caracterizado porque es compuesto, o sea, porque está hecho de partículas, moléculas, de átomos, ¿no? O sea, lo que es la materia, lo que podemos tocar y sentir. El nivel psíquico es complejo, tiene un soporte material que está presente en todo nuestro cuerpo, pero especialmente en nuestra mente, en nuestro cerebro, ¿verdad? O sea, cuando decimos esta persona tiene una mente ágil, ¿no? O tiene una mente brillante, pues esa mente que decimos con esas palabras está asociada generalmente a habilidades o capacidades cerebrales, ¿no? O esta persona ha perdido el juicio, ¿no? Ha perdido su mente, pues sería algo relacionado con nuestra psicología, con nuestra alma, con nuestras características, rasgos, ¿verdad? Y todo eso, a pesar de que, como decía, tiene un trasfondo material, o sea, nuestra psique no es sin nuestro cuerpo, ¿verdad? Es más que nuestro cuerpo es distinto a nuestro cuerpo. Podríamos decir, no, pues es que es lo mismo, ¿no? Hay autores que creen que todo es materia y se trata simplemente de una especie de espectro de la materia, ¿no? Sin embargo, no solamente nosotros como seres vivos personales, sino también otros seres vivos tienen alma. Por ejemplo, los animales, ¿no? Y de ahí que los llamemos ánimas, almas, o sea, tienen además de una estructura física, una estructura psíquica con rasgos, ¿verdad? Porque hay animales que tienen unos rasgos, otros rasgos que son más bravos, que son más tranquilos, que son más cariñosos, que tienen miedo, que no tienen miedo. O sea, ese tipo de caracteres también los compartimos con otros seres vivos que no son personales. Sin embargo, el nivel espiritual no tiene esta carga compleja, es simple. Y esa es la parte donde más quisiera centrarme en lo que voy a explicar después, porque en el espíritu reside una apertura, que es esa apertura a la divina presencia, pero sobre todo reside una potestad. O sea, nuestro espíritu nos da poder, es el poder del ser humano. ¿Por qué? Porque nuestra psique, a pesar de que nos da poder, ¿no? Como igual le pasa a los animales, por ejemplo, un animal que tiene un instinto muy fino, le da poder, ¿verdad? Porque si es capaz de oler una presa a kilómetros, eso le permite sobrevivir, ¿verdad? O sea, eso estaría en su cuerpo y en su psique y le permiten, con su agilidad, con lo que sea, obtener aquello que necesita para sobrevivir. Es una forma de poder. Sin embargo, el espíritu es la fuente mayor de poder del ser humano. Y por ello voy a intentar utilizarlo para ayudarnos, ¿no? A superar nuestros límites. Bueno, además de los niveles están los ámbitos.
Los ámbitos de nuestra vida son 4 y se trata de ámbitos de relación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el ser humano crece y se desarrolla en relación con 4 ámbitos. Sería el personal, que se trata de la relación de la persona consigo misma, porque tenemos esa capacidad, porque tenemos conciencia, nos podemos relacionar con nosotros mismos, podemos tomar una determinación de cambiar un comportamiento, podemos decidir pues cuidarnos o no cuidarnos. Esto sería ámbito personal. Tenemos el ámbito social, que es mi relación con los demás seres humanos, con mi familia, con mis amigos, con mis profesores o todo lo que significa las interacciones sociales de la persona. Tenemos el ámbito sacral, que sería el ser humano con lo trascendente, con lo sagrado, con lo divino, independientemente de su religión y sus creencias. Y tenemos el ámbito cósmico, que sería nuestra relación con el universo, con la naturaleza, con la creación, y que también está susceptible de ser interpretado de diferentes formas según la religión o la visión, la cosmovisión que llamamos, ¿no? Pero independientemente, insisto, de cuál es la religión o cuál es el posicionamiento, el credo de esta persona, todas las personas se relacionan con estos 4 ámbitos y todas las personas crecemos en relación con estos 4 ámbitos, es decir, de quién aprendemos, ¿no? Aprendemos de los demás, de Dios, de la naturaleza y de nosotros mismos. ¿Con quién nos peleamos? Con Dios, con la naturaleza, con los demás, con nosotros mismos. ¿Con quién tenemos conflictos? Con la naturaleza, con Dios, con todos, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace crecer. Y las dimensiones de la vida humana son todas aquellas que son fruto de su creatividad, ¿no? Por ejemplo, la cultura, el arte, el deporte, la tecnología, la historia, la política y así una infinidad de manifestaciones de la vida humana. Y muchas veces en la historia se ha caído, digamos, en la tentación de limitar la vida humana a una de esas partes, ¿no? O a un nivel o a un ámbito, a una dimensión. Por ejemplo, decir, no, pues el ser humano es ser político. Claro, es ser político, pero no solo eso, ¿no? O es un ser social, sí, claro, es un ser social, pero no solo eso, ¿verdad? O sea, el ser humano es todas esas cosas juntas. Por eso cuando hablamos de la integralidad del ser humano, no podemos olvidar niveles, ámbitos y dimensiones. Porque si tratamos un ser humano por solamente una de estas partes, lo estaremos privando de su riqueza plena. Y esto, aunque ahora puede parecer todo muy filosófico, sí es importante cuando nosotros lidiamos con un ser humano que está herido, que está sufriendo, que está pasando por un momento de dificultad, porque todo eso tiene relación, primero, porque es lo que le hace sufrir y segundo, porque es lo que le puede ayudar a salir de esa situación, ¿verdad? Vamos con la siguiente. Bueno, dentro de lo que es el alma, o sea, la psique, que es donde casi siempre ponemos toda nuestra preocupación cuando hablamos de temas de salud mental, ¿verdad? Pensamos en la psique, en los problemas de la psique, en, no sé, las neurosis, los trastornos, los problemas psicológicos, los miedos, los traumas, ¿verdad? Cuando nosotros nos detenemos en esa parte del ser humano, tenemos que entender que el ser humano, su alma, su psique, tiene 3 facultades. También es verdad que muchos autores lo explican de distintas formas, pero lo van a reconocer vivencialmente. Lo que yo les digo se puede explicar con otras palabras, pero todos tenemos experiencia de ello. ¿Cuáles son las 3 facultades del alma? Y también hay que tener en cuenta que el alma no flota en el ser humano, ¿verdad? O sea, es decir, igual que el cuerpo no flota por el ser humano, sino no va por su cuenta, no se mueve por sí mismo normalmente, sino que está regido por el espíritu, ¿no? O sea, el alma está guiada por el espíritu, el alma está direccionada, orientada desde el espíritu. Todo lo que hacemos como seres humanos, todos nuestros actos ontológicos, el acto del ser humano es espiritual, aunque utilice para ello sus facultades del alma y su cuerpo, ¿sí? No olvidemos eso, o sea, el ser es integral. Cuando hablamos de psique, cuerpo y espíritu, el acto humano proviene, nace, radica en el espíritu, pero se proyecta en las facultades y se manifiesta en el cuerpo. Entonces, cuando una persona toma una decisión, esa decisión se proyecta en sus facultades. ¿Y cuáles son estas facultades? Pues las 3 facultades, las 2 primeras son las más conocidas o las que siempre se tratan, ¿no? Digamos, la inteligencia y la voluntad.
Nosotros lo relacionamos con lo racional y lo sentimental, es como casi siempre lo decimos, o decimos mente y corazón, ¿no? O sea, ese tipo de expresiones son las que nos hacen referencia a que algunas personas somos más racionales y otras más sensitivas, sensibles o emotivas, ¿no? Y esas dos facetas del ser humano siempre van a ser complementarias y siempre van a estar presentes en todas las personas. Si bien es verdad que los rasgos de nuestra personalidad pueden definir muchas de nuestras decisiones, comportamientos y preferencias, no nos definen como tal porque, como ya les iré explicando un poco mejor, nuestra psique no nos determina, no nos define, sino que nos define nuestro espíritu con la presencia del absoluto. Pero bueno, lo importante es que veamos que tenemos esas herramientas, ¿verdad? Y que a través de ellas actuamos y nos relacionamos con los demás, con nuestras percepciones, con nuestra forma de comunicarnos, con nuestra forma de razonar, de entender el mundo, de expresar nuestras emociones. Todo eso es como una manifestación de nuestra vida, ¿no? Que está presente en esas facultades. Pero existe una tercera facultad que es la que más relación tiene directa con el espíritu, que es la facultad unitiva. Rielo la llama así, facultad unitiva, otros autores no la nombran con este nombre. Los más antiguos hablan de memoria, pero para Rielo memoria no es una facultad, sino una función de una de las facultades. Entonces, para no complicarnos mucho, vamos a quedarnos con lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Lo esencial es que más allá de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad, tenemos una capacidad de unificar las dos cosas. Y bueno, para eso me gusta poner algunos ejemplos. Vamos a suponer que yo soy una persona muy calculadora, organizada, que no me importa. Voy a utilizar un rasgo, por ejemplo, de personalidad. Dicen que, bueno, que algunos narcisistas, ¿no? Que alguno habrá escuchado hablar de ese tipo de tendencia o trastorno psicológico, un narcisista tiende a ser poco empático, ¿no? ¿Por qué? Porque es una persona que está pensando en sí misma, que solo se ve a sí misma, que cree que todo el mundo le tiene que estar mirando a él, que tiene que seguir sus indicaciones, su visión del mundo. Tienden a ser los narcisistas un poco más racionales, calculadores, organizados y no tanto sensibles o emotivos, ¿no? Bueno, pues una persona, vamos a suponer que sea narcisista, no significa que no tiene voluntad o no tiene emociones, pero las tiene un poco deterioradas o orientadas a sus propios intereses. Sin embargo, si un narcisista un día en su vida se da cuenta de que ese comportamiento no está bien, vamos a suponer que algo ocurre en su vida y él decide cambiar, ¿desde dónde sale esta decisión? De su libertad, ¿no? De su facultad unitiva. Es decir, a pesar de que tengo una tendencia, yo tengo el poder de cobrar un camino opuesto. O una persona extremadamente sentimental. Imagínense que alguien le dice algo y ya se queda herido. No, pues mira, no me escuchó, no me vio, no me tuvo en cuenta, no me invitó, no me felicitó en mi cumpleaños. O sea, todo lo que le pueda pasar a la mente de una persona muy sensible no significa que esa persona por ello no va a poder tomar decisiones racionales. O sea, no va a poder decir, de acuerdo, pues a pesar de todo ello, no puedo romper la relación con esta persona o a pesar de todo ello, tengo que seguir haciendo mi trabajo, o tengo que seguir estudiando, o lo que sea. Bueno, todo eso es para entender que tenemos esos recursos y que tenemos, obviamente, tendencias y rasgos. Cuando nosotros tenemos un problema, afecta a todo eso, ¿no? Afecta a nuestras ideas, afecta a nuestras emociones y eso empieza como a descontrolarse en el ser humano. Bueno, dicho esto, vamos a ver por qué. Porque, según Rielo, muchos de nuestros problemas empiezan a nivel espiritual y después se proyectan en las facultades y muy concretamente vienen originados de lo que él llama egotización. La egotización es una palabra que se parece mucho al egoísmo, pero en realidad no necesariamente es el egoísmo ya manifiesto, sino es una tendencia. Por ejemplo, cuando nosotros decimos tengo miedo, tener miedo no significa ser egoísta, ¿verdad? Pero en realidad sí tiene relación. ¿Por qué? Porque la persona, ¿por qué teme? Porque no quiere sufrir, ¿no? Porque no quiere decepcionarse, porque tiene instinto de autoconservación o porque tiene sueños, anhelos, ¿verdad?
Y entonces cuando digo tengo miedo, detrás del miedo está el egoísmo, ¿no? Pero no es un egoísmo intencionado, o sea, no es que estoy diciendo no me importa el mundo entero, solo quiero saber de mí, sino que simplemente dentro de mí hay una tendencia a cuidarme, ¿no? A cuidarme, a preservarme, a buscar mis intereses, mis anhelos, mis sueños. Entonces, la tendencia egotizadora está presente en todo ser humano. Es algo un tanto instintivo, ¿no? Es como normal que nos pase que tengamos como una mirada siempre puesta en nosotros mismos, ¿no? Siempre estamos pensando en cómo puedo yo preservarme o desarrollarme. Pero esa egotización, si yo no la sé manejar, puede deteriorar lo que es mi patrimonio espiritual. Por ejemplo, bueno, aunque el patrimonio lo vamos a ver un poquito después, o vamos a hacerlo al revés. Voy a explicarles el patrimonio y luego decir que sería ir en contra de él, ¿no? Nuestro patrimonio espiritual tiene cuatro partes. Es como si fueran los, la explicación o el detalle, el matiz de lo que es la divina presencia. Cuando dentro del ámbito católico se dice el ser humano es a imagen y semejanza de Dios, la pregunta es, ¿qué significa ser imagen y semejanza de Dios? Esa sería la respuesta. Ser imagen y semejanza de Dios significa tener o sea, la vivencia, la experiencia de la creencia, de la expectativa, del amor. Una persona que cree en el otro es una persona sana espiritualmente. Una persona que tiene esperanza es una persona sana espiritualmente. Y una persona que ama es una persona sana espiritualmente. Si nosotros decimos esa persona vive cerrada, no cree en nadie, esta persona está enferma, ¿no? Una persona no ama a nadie, esa persona está enferma. O una persona no tiene deseos, no tiene propósito, no tiene nada que le ilusione en esta vida, esta persona está enferma. ¿Sí? Entonces eso es para entender que es una degradación de nuestra geneticidad o de nuestro patrimonio genético. ¿Qué más tenemos como imagen y semejanza de Dios que podría deteriorarse? La verdad. Todos tenemos dentro una visión de la verdad. O sea, todos sabemos identificar cuando alguien nos dice la verdad. Claro que a veces hay ahí como dudas, ¿no? O nos pueden engañar, pero generalmente uno tiene como una sensibilidad para identificar lo verdadero. O, por ejemplo, si decimos la bondad, bueno, uno sabe, ¿verdad? No hace falta que nadie le diga cuando alguien está siendo malo o malicioso, ¿no? Cosas que vemos que decimos, eso no está bien. O sea, no hace falta que nadie me lo enseñe, yo lo puedo ver, ¿no? Y lo mismo pasa con la hermosura, con la belleza. Eso es hermoso, eso es lindo, o sea, esa impresión, ¿no? Es como cuando uno ve a un bebé, ¿no? Que sonríe, es hermoso, o sea, no hay duda en el ser humano sobre esto, ¿no? Porque lo tenemos dentro, lo podemos identificar. Y lo mismo ocurre con la unidad, que es la síntesis de todas. Pero pongo un ejemplo también en esto cuando uno ve, por ejemplo, una fotografía, ¿no? Yo no sé si les ha pasado, pero la primera pregunta que uno se hace es, ¿será verdad, no? O sea, ¿será cierto? O sea, ese paisaje, ¿no? ¿Qué será Photoshop o inteligencia artificial o qué será? ¿Por qué no es lo mismo, ¿no? Que sea verdadero que no lo sea. Porque imagínense un paisaje hermoso que es real, ¿no? Que tú lo puedes vivir, lo puedes experimentar. No es lo mismo que algo ficticio, engañoso. Entonces, en el ser humano hay una tendencia hacia la verdad, la bondad, la belleza, y hay un disgusto, un sinsabor cuando hay mentira, maldad o hay pues fealdad, digamos, cosas que no son agradables, que no son de buen gusto, que deterioran las cosas, ¿no? Que hacen daño. Esto sería lo que él llama estructuras y operadores genéticos atributivos. Luego, los legislativos son tres leyes espirituales que nos guían interiormente, que son la ley de la inmanencia, la trascendencia y la perfectibilidad. La ley de la inmanencia es una ley que nos lleva a mirarnos a nosotros mismos y evaluarnos, vamos a decirlo así, ¿no? Es como cuando yo paro a decir, ¿lo habré hecho bien, lo habré hecho mal? ¿No? Esa pregunta interior, cuando uno tiene buena intención, se para y dice, ¿lo habré hecho bien, lo habré hecho mal? Lo miro hacia mí misma, ¿no? O cuando siento culpabilidad, arrepentimiento, ¿no? Digo, esto no estuvo bien, o sea, no me siento a gusto con esto. Eso es un momento de introspección, ¿no? De volver hacia mí mismo. Pero la ley de la inmanencia está presente en todos los momentos donde yo decido incorporar a mi ser algo que es más valioso, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, bueno, pues quiero... em,
Estoy pensando, quiero pues reconciliarme con alguien, ¿no? Eso es algo complejo, pero en el momento que yo tome esa decisión, yo empiezo a dar pasos, ¿no? Pasos para reconciliarme con esta persona. Y pienso, por ejemplo, tengo que ser más sensible, tengo que ser amable, tengo que ir y hablar con esa persona. Todo eso es inmanencia porque es el momento en el que yo hago mío un ideal, ¿no? O sea, decir, la reconciliación, por ejemplo, lo hago mío. Digo, yo quiero reconciliarme, no me quiero quedar donde estoy. O quiero conseguir perdonar. A lo mejor todavía no he podido perdonar, pero ya tengo ese deseo, ya tengo esa intención, ya tengo ese ideal en mi mente y lo empiezo a perseguir. Todo lo que hago mío está propiciado o posibilitado por la ley de la inmanencia. Luego, la ley de la trascendencia es la que me permite encontrar algo fuera de mí que deseo incorporar. Por eso la ley de la inmanencia y la trascendencia son complementarias, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, eh, estoy intentando poner ejemplos porque casi siempre los pongo de deporte, voy a ver si pongo ejemplos de acompañamiento o de la vida personal. O sea, cuando uno piensa, por ejemplo, eh, vamos a suponer que te llevas mal con un compañero de clase, ¿no? O con un compañero de trabajo. O sea, no lo aprecias, no le ves así como, o te molesta, o te resulta una persona que no te agrada, ¿no? Y tú ves a otra persona ajena, un tercero, que a esta persona la trata súper bien. Y piensas, oye, ¿y por qué la trata tan bien? O sea, así como, ¿qué verá en ella, no? O sea, ¿por qué la quiere tanto? O qué es lo que aprecia en esta persona? Entonces, ese movimiento de apreciación de un bien, ¿no? De una bondad en otra persona es un acto de trascendencia. Porque estoy saliendo de mi limitación y de mi visión egoísta o mezquina de las cosas y estoy viendo otra forma. Y en este momento he trascendido. Y si esto lo hago mío, lo vuelvo inmanente, ¿no? O sea, estoy tratando de traer de fuera cosas buenas para mi vida, cosas bellas, cosas verdaderas. O cuando estudiamos, estamos pensando cómo se hizo tal construcción y de pronto estoy leyendo y digo, ya lo sé, ya lo vi. El cómo lo hizo es un acto de trascendencia, la investigación es un acto de trascendencia, o sea, voy a buscar la verdad fuera de mí, yo no la tengo, yo no lo sé, yo no sé la respuesta, pero voy detrás, ¿no? Esa búsqueda es trascender y cuando la encuentro la hago mía, inmanencia, ¿no? Y este movimiento de ida y vuelta es la ley de la perfectibilidad. ¿Por qué? Porque no quiero quedarme con mi poquita verdad o no quiero quedarme con mi poquita bondad. Hay más bondad, yo quiero aprender más de eso. Hay más verdad, quiero saber más de eso. Hay mucho más que yo tengo que adquirir y incorporar a mi vida y mi vida se pasa haciendo eso todo el tiempo. Eso es ser sano espiritualmente, ¿no? Vivir detrás de esa perfección que está dada por la verdad, la bondad, la belleza y la unidad. Yo la persigo. ¿Y por qué hago ese gesto, ¿no? De salir de mí y buscar todo eso? Porque creo, ¿verdad? O sea, todas las estructuras y operadores tienen una conexión. La creencia tiene una conexión con la verdad. Por ejemplo, si yo digo, yo creo en lo que me está explicando mi profesor, entonces me estoy abriendo, ¿no? Estoy abriendo mi mente para que capte una nueva verdad. La creencia tiene conexión con la verdad. La expectativa tiene conexión con la bondad. Por ejemplo, si yo digo, yo creo que podemos como universidad ayudar a muchas personas, o sea, creo en esa bondad que podemos hacer, tengo expectativas, entonces yo me pongo a trabajar por eso, ¿no? Muevo mi voluntad, muevo, fíjense, la creencia, perdón que no lo dije antes, la creencia está asociada a la facultad intelectiva. Pienso, ¿no? Pienso que es verdad lo que me está diciendo mi profesor. La expectativa es la facultad volitiva, ¿no? Pongo voluntad en esto que espero, o sea, me muevo mi voluntad hacia lo deseado, ¿no? El deseo, el anhelo, me muevo, o sea, pongo motor, pongo voluntad. Y la unión que está enfocada por el amor tiene relación con la facultad unitiva. Entonces, vamos a ver si estamos entendiendo todo esto. Nuestra herencia espiritual, lo que la divina presencia deja dentro de mí, me da pistas de cómo puedo desarrollarme integralmente. Y esas pistas se proyectan en facultades humanas, ¿no? Facultades intelectiva, volitiva y unitiva. La síntesis siempre es la unitiva, es la unión de las otras dos. Y esta síntesis es, en definitiva, el amor. Y la degradación del amor por excelencia es el egoísmo. Entonces, aunque parezca todo muy simple, porque en realidad lo es, ¿no? Todo se define en amar
y si no amamos, nos egotizamos, nos cerramos, al final se proyecta de diferentes formas, ¿no? En verdades, en bondades, en cosas que creo, cosas que espero, cosas que amo, en mucha hermosura, en ese movimiento continuo de salir de mí, de aprender, de volver, de quedarme contento o descontento con lo que soy, volver a plantearme un modelo mejor, plantearme que tengo que seguir creciendo, seguir perfeccionándome. Entonces esa es la vida del ser humano. Ahora ustedes mirarán el esquema y dirán, bueno, y la última, o sea, y las transfigurativas o las estructuras de operadores genéticos transfigurativos, ¿qué son? Bueno, pues es un estado de actuar por encima de nuestra naturaleza. Por ejemplo, si yo les digo, ¿qué es vivir la virtud de la paciencia? No significa que yo estoy en este momento disfrutando, a lo mejor ustedes no están disfrutando escuchándome, sino que están aguantándome, ¿no? Entonces, si eso es así, están ejerciendo la virtud de la paciencia. ¿Por qué? Porque su voluntad no está quizás en estar escuchando, ¿no? O si están en clase y les pasa lo mismo, o si una persona les insulta y están sufriendo pues el daño de ese insulto. En este momento que no reaccionas, que no le gritas, que no haces nada malo, estás ejerciendo la virtud de la paciencia. ¿Y por qué digo que va en contra o está por encima de nuestra realidad? Porque nuestra realidad nos pide otra cosa, ¿no? O sea, nuestra realidad limitada nos pide levantarnos e irnos, o nos pide gritarle a la otra persona, o nos pide decir, ya no quiero saber nada de ti. Pero en vez de hacer eso, porque sé que no es bueno, sé que me degrada, sé que me daña, voy a hacer lo contrario y eso es vivir la virtud, ¿no? Vivir lo contrario. Ahora si me dicen, no, me encanta estar viendo películas todo el fin de semana. Bueno, pues ahí no hay virtud, ¿verdad? O sea, ahí hay pues que te dejas llevar y te pones ahí y te pasas horas y horas y horas, ¿no? O sea, ahí no hay virtud ninguna. Pero si tú dices, me encanta ver películas, pero tengo que trabajar y me pongo a trabajar, pues sí hay virtud, ¿no? Porque estoy contrariando mi voluntad, estoy contrariando pues lo que me saldría natural, instintivo, pues por gusto, ¿no? Pero la virtud no es la virtud por la virtud. Ahora que está muy de moda el desarrollo personal, mucha gente sigue el estoicismo. No sé si alguno de ustedes ve charlas de estoicistas, estoicas, y ellos son como la voluntad por la voluntad, o incluso los budistas, ¿no? Los budistas, ellos tienen una teoría que el deseo hay que aniquilarlo. O sea, no hay que desear nada, hay que vivir sin deseos, porque si deseas te frustras y sufres, ¿no? Y no es así, sino que tienes que tener deseos, pero que sean buenos, ¿no? Esa es la clave, que sean buenos deseos, que sean adecuados para ti y para el mundo. Entonces no es la voluntad por la voluntad, la virtud es en función de un bien, de una perfección que quiero obtener, ¿no? O sea, no es que yo digo voy a estudiar porque quiero ser virtuoso, no, voy a estudiar porque quiero ser un buen profesional, o sea, porque hay un sentido, hay una razón, ¿no? O voy a dejar de comer porque quiero, no sé, demostrar que puedo controlar mis instintos. Bueno, puedes hacerlo si crees que eso es lo que necesitas, pero normalmente uno deja de comer porque necesita, por la salud o por el deporte o por alguna cuestión más allá. ¿Sí se entiende la idea? Entonces, las virtudes son acciones que están por encima de lo que serían nuestros gustos y preferencias, ¿verdad? Y esto nos permite trascender. ¿Por qué? Porque si no utilizo la virtud, no voy a trascender jamás. O sea, yo no puedo esperar ser más que lo que soy sin esforzarme más allá de lo que a mí me agrada, ¿no? O sea, siempre hay un acto virtuoso para poder tener una mayor vivencia de la verdad, la bondad, la hermosura. Bueno, entonces aquí en eso del patrimonio dice que es nuestra herencia espiritual, que es la explicación de lo que es imagen y semejanza de Dios y que da el sentido y perfección, da el sentido de la perfección y de la salud espiritual, que es la salud integral. Ahora vuelvo a donde decía que el egoísmo lo daña todo. El egoísmo daña, por ejemplo, la verdad y la convierte en mentira. Daña la bondad y la convierte en maldad. Daña la increencia y la creencia y la convierte en increencia. Y en la voluntad transforma la esperanza o la expectativa en desesperación. Estos son los síntomas, ¿verdad?, que están en nuestra vida cuando estamos mal, ¿no? Cuando uno dice, es que estoy mal, es que solo me vienen pensamientos autodestructivos, es que veo la realidad muy oscura, es que, por ejemplo, pienso que no puedo y nunca voy a poder.
es que todo es horrible, ¿no? Y entonces todos esos pensamientos que empiezan a contagiarnos por dentro nos quitan todas nuestras fuerzas, ¿no? Porque es como que se retroalimentan entre sí y las cosas que pensamos y sentimos empiezan a multiplicarse y convertirse en un monstruo. Y llega un momento que nos anula completamente, nos anula la capacidad de creer, de esperar y de amar, nos anula incluso la capacidad de ver la belleza, la bondad, la hermosura. Solo vemos lo malo, solo vemos lo negativo. Y claro que hay verdad y belleza y hermosura en la vida, en todas las vidas, hasta las más trágicas, ¿no? O sea, hay mucho de todo lo bueno, pero uno se encierra, ¿no? Ese es el problema. Nos cerramos en nosotros mismos. Bueno, distorsiona nuestra percepción y nuestra comunicación, porque el poder espiritual del que les hablaba antes es perceptivo y comunicativo. Voy a ver si luego explico un poquito esto. Entonces se proyecta en nuestros ámbitos de la vida, personal, religioso, social y cósmico. O sea, en el momento que yo me encierro porque me quiero proteger y no quiero vivir la virtud, básicamente el egoísmo, la egotización es eso, no quiero vivir la virtud. Porque tú puedes decir, mira, tú tienes que cambiar. Y dice que sí tengo que cambiar, pero no quiero cambiar. Que cambie el otro, ¿no? No sé si les ha pasado alguna vez por la mente ese pensamiento. O sea, sí sé que tengo que cambiar, pero no quiero cambiar. Mejor que cambie el otro. Y ya cuando cambie el otro, ya veré si cambio yo también. Porque ya cambié muchas veces, ¿no? Entonces, como no quiero vivir la virtud, me encierro en mi forma de ser, de actuar, de pensar, de sentir. Tienes que sentirte bien, tienes que estar alegre. Pues no quiero estar alegre, quiero estar molesta. Oye, quiero estar molesta, déjame estar molesta. ¿No les ha pasado? Pues quiero estar molesta, no me molestes más porque así quiero estar. Bueno, pues esa es la decisión egótica, ¿no? Ese es el momento que cerramos nuestras facultades en nosotros mismos y no vivimos la virtud. Porque ¿qué sería lo virtuoso? Decir, sí, estoy molesta, de acuerdo, pero voy a intentar hacer un esfuerzo para calmarme. Voy a intentar hacer un esfuerzo para no estar dándole vueltas a eso que me viene a la mente. Voy a hacer un esfuerzo de no creer en el pensamiento negativo. Fíjense qué cosa tan sencilla. No creer en lo malo, sino en lo bueno. Cuando decimos hay que pensar positivo, claro, no es tan simple, ¿no? Pero sí hay que tener sensibilidad para lo bueno. A veces decimos a la gente, no, tienes que pensar positivo, mira, la vida es chévere. Y la persona te dice, pues yo no lo veo. Entonces tienes que decirle, bueno, pues intenta poner silencio a todo lo malo que ves y empezarás a ver cosas buenas. Pero es que estás cerrado en lo malo, no te dejas, o sea, no dejas que entre ni un poquito de luz, o sea, no la dejas entrar. Entonces es muy difícil para esa persona ir convirtiendo toda su realidad interior en un mundo luminoso, ¿no? O sea, tienes que abrir un espacito, eso ya es virtud. Poner silencio ya es virtud, poner paz ya es virtud. O sea, decimos las virtudes o los actos de recogimiento y quietud, lo hablamos mucho, ¿no? En la mente poner silencio a todo lo negativo. Que me viene un pensamiento negativo, en vez de decir, no, pues mira esta persona lo que hizo, cómo es y por qué, y recuerda que 10 años antes también lo hizo. O sea, toda esa forma de pensar no lleva a nada bueno. Hay que poner silencio, hay que calmar esto, ¿no? O no, es que mira, todo está mal porque ya el presidente, no sé qué, o sea, porque el país no tiene solución. De acuerdo, pero cálmate, ¿no? O sea, no te desesperes porque al final te va a llevar a hacer algo que no es bueno. O sea, la desesperación no mueve a algo bueno. Claro que la aflicción, la preocupación sí te puede mover a algo bueno, pero no la desesperación, porque te puede llevar a suicidarte, por ejemplo, ¿no? O sea, no se trata de destruirnos. Entonces, todo eso se proyecta, ¿no? En nuestras facultades, como decía, y se proyecta en los ámbitos y dimensiones de la vida. Es el origen de todos los demás trastornos y personaliza lo genético, o sea, lo que tiene que ver con todas esas palabritas que antes les mostré, y despersonaliza lo disgenético, o sea, nos convierte en animalitos, ¿no? Instintivos, o sea, puro instinto, puro estímulo-respuesta, ¿no? Mientras que lo otro, la virtud, no es estímulo-respuesta. O sea, para los psicólogos la virtud se escapa al conductismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el conductismo habla de lo más básico del ser humano. O sea, te voy a dar un premio y bueno, ya verás cómo me haces caso, ¿no? Pero la vida humana es más que eso, es mucho más. Y en los momentos críticos tiene que ser más que eso. Tengo que saber rechazar un premio, ¿no? O tengo que saber aceptar un castigo. O sea, no se trata necesariamente de ir conforme a mis gustos, preferencias y inclinaciones.
Bueno, el egoísmo o la egotización en nuestra interioridad genera tres movimientos muy interesantes: la culpa, el miedo y el síndrome de la narcos. Aunque son conceptos un poquito amplios, solo quiero detenerme sobre todo en los dos primeros, el tercero un poco por encima. La culpa es algo muy sano en el ser humano, aunque los psicólogos a veces confunden a las personas. Le dicen, no, no te sientas mal, eres humano, ¿no? Puedes de vez en cuando cometer un error, no te reprimas tus emociones, disfruta la vida, ¿no? Todo pues un poco confuso también, porque a lo mejor ese dejarse llevar por todas las cosas no te hace mucho bien. Sin embargo, aquí la cuestión está en que ¿para qué sirve la culpa, verdad? Porque no es muy cómodo, ¿no? O sea, no es muy agradable decir me siento culpable. Hay gente que se siente culpable de cosas que no tiene ninguna culpa. Y hay gente que no se siente culpable de cosas que tiene mucha culpa. Pero lo que sí es cierto es que espiritualmente hablando la culpa es muy necesaria en el ser humano. En el momento que uno siente culpa, algo está mal. Y este algo puede ser conmigo o con el exterior. Pero que algo está mal, está mal. Por ejemplo, ay, maté a tal persona, pues qué mal me siento. Ah, no, no olvídalo, no te preocupes. No, sí, preocúpate. ¿Por qué hiciste eso, no? ¿O por qué insultaste a esa persona? ¿O por qué la ignoraste? Cosas tan simples a veces. ¿O por qué le hiciste ese comentario tan irónico? Me siento culpable, no tenía que haber hecho ese comentario. Pues no, no tenías que haberlo hecho. ¿Para qué sirve la culpa? Para descubrir lo que no está bien en mí. Normalmente en mí, a veces puede ser en alguien más. Si me siento culpable por algo que jamás hice o que no tengo para nada la culpa, caso, por ejemplo, que seguro ustedes han visto, mujer o hombre abandonado, ¿no? O niño o niña o adolescente o joven, adulto incluso, abandonado por sus papás, por ejemplo. ¿Qué hice yo? ¿Cómo vas a hacer algo si no hiciste nada? Pues es que ni naciste y ya te abandonó. No tienes la culpa. O sea, no puedes mantener ese pensamiento de culpa porque no es real, no es cierto. No tienes ninguna culpa. Y tenemos que ayudarles a entender eso porque no puedes cambiar nada en tu vida para hacer que el tiempo vuelva atrás y que esa persona no te abandone, ¿verdad? Y ese tipo de problemas a la gente le martiriza por toda una vida, sentimientos de culpa por cosas que no han hecho. Entonces hay que ayudarles a que vean que no es eso, que hay una realidad exterior a esa persona que no la va a cambiar, no la puede cambiar. Y hay que aceptarla, por más que duela y duela toda tu vida. Hay que aceptar que esta realidad dolorosa te ha hecho una persona diferente, te ha hecho una persona más sensible, una persona más solitaria posiblemente, una persona que evade determinados eh, afectos, ¿no? Porque tiene miedo a ser abandonada de nuevo. Esa realidad hay que comprenderla, ¿no? Y aceptarla, pero no es motivo para quedarnos en la culpa. Ahora, cuando me siento culpable por algo que sí he hecho, tengo que simplemente, tan sencillo como eso, arrepentirme y cambiar. Nada más. Solo eso. Arrepentirme y cambiar. El miedo, bueno, el miedo viene de nuestros instintos, del deseo de conservación, de cumplir nuestros deseos, metas, objetivos, visión de la vida, que todo vaya como yo quiero. Sin embargo, el miedo, pues, es una cosa, una realidad humana que siempre nos va a acompañar, ¿no? Lo importante aquí es que no tomemos decisiones basadas en el miedo, ¿verdad? O sea que el miedo está ahí, está, pero el miedo se supera tomando decisiones enfocadas en lo que siento que es el propósito de mi vida, el futuro, la perfectibilidad a la que aspiro. Si yo digo, tengo miedo a perder la materia tal, bueno, pero eso no impide que estudies, que te esfuerces y que lo intentes. Ahora, si digo, tengo miedo, lo abandono, pues ya actuaste en función del miedo. Tengo miedo a enamorarme y entonces no quiero enamorarme, no quiero conocer a nadie. Bueno, pues puedes tener miedo, pero igual tienes que conocer a las personas, tienes que acercarte al otro. Tengo miedo a que me diga que no. Y por eso no pregunto, no, por eso no vas a no preguntar, vas a ir con miedo y le vas a preguntar, ¿verdad? O sea, el miedo no es que lo vas a quitar, sino que vas a actuar a pesar del miedo. Es tan simple como eso. Y el miedo siempre va a estar, pero el miedo es parte de nuestra vida porque afrontamos un terreno desconocido, ¿no? O sea, vivimos una aventura donde hay riesgos infinitos, pero si no te arriesgas, no consigues nada. Abandonar el objeto de perfección al que aspiro por miedo es un crimen. Y es lo que limita la vida de las personas y las deja completamente anuladas. Entonces tampoco podemos dejarnos llevar por el miedo. Y por más humano que sea el miedo, pues no hay que hacerle caso, ¿no?
Entonces, para dar una pequeña ilustración y luego termino, nuestras facultades, como les decía, la ley de la trascendencia, si vamos al ejemplo de la razón, la ley de la trascendencia nos hace ver algo, ¿no? Con mi mente yo digo, esto está interesante, ¿no? O sea, esa historia es buena, o esto que me está contando ese investigador es nuevo para mí, ¿no? Entonces yo abro mi mente con qué, con la creencia, porque digo, aquí hay algo nuevo, algo interesante, algo mayor que lo que yo tengo. Y esa apertura de la creencia se da a través de lo que llamamos la intuición, ¿no? O sea, es como que intuyo que aquí hay algo interesante, ¿no? Esa intuición es una capacidad espiritual, porque ¿dónde se explica la intuición? No se explica, ¿no? Es algo inmaterial. Bueno, pues esa creencia me abre para descubrir, comprender la verdad y con ella dar dirección a mi vida a través de las virtudes intelectivas, ¿no? Aumento mi prudencia, aumento mi don de ciencia, aumento todo lo que tiene que ver con la facultad intelectiva. Si hablo del deseo, la expectativa lo abre, ¿no? A través de también la trascendencia, la perfectibilidad, eso se repite en cada uno de ellos, ¿no? Nuestro deseo se abre a través de mis expectativas con la fruición, es algo que me atrae, ¿no? Me atrae. La mente intuye, la voluntad se siente atraída, ¿no? Me llama, o sea, no sé, me causa atracción, ¿no? Bueno, pues esa atracción mueve mi deseo con una expectativa para desear el bien. Y con el bien doy sentido a mi vida viviendo las virtudes volitivas, la paciencia, el esfuerzo, el, no sé, la fortaleza como virtud, ¿no? De mantenerme en el empeño, la templanza. Digo, bueno, pues sí, estoy con iras, pero me voy a calmar. O sea, todo eso me lleva, ¿no? A la trascendencia de ver un bien, me abre con la expectativa por esa fruición y ese bien da sentido, mueve mis virtudes volitivas, me obliga a poner voluntad. Decir, tengo que esforzarme más, ¿no? No va a salir sin esfuerzo, o sea, no va a salir solo, eso ténganlo seguro. Y lo mismo con la facultad unitiva, que nuestra intención se abre a través del amor con la libertad para unirme a lo más hermoso y así dar unidad a mi vida con las virtudes unitivas. Virtudes unitivas, pues eso, los vínculos, ¿no? Que formo, la solidaridad, la generosidad, todo eso son virtudes volitivas y unitivas. Al final las virtudes se complementan siempre, ¿no? No se da una virtud netamente de una de las facultades, pero la intención del ser humano se abre con su libertad a través del amor para unirse a lo más hermoso y así da unidad a su vida. Y se unifican las facultades. El ser humano tiene poder. El poder es espiritual y el poder une. ¿Une qué? Facultades, une mente y voluntad, corazón y pensamiento, ¿no? Une mis anhelos, mis sueños con algo trascendente, algo más perfecto, con un modelo de perfección, con un bien que aspiro, que anhelo, que lo veo en el exterior. O sea, me uno internamente y me uno externamente. O sea, me uno para estar integrado por dentro, para no estar disperso con conflictos interiores, ¿no? Y me uno con aquello que veo que es lo mejor, ¿no? Lo más perfecto. Son dos movimientos unitivos, hacia adentro y hacia afuera. ¿Sí entienden? Inmanencia, trascendencia. ¿Sí? Y unión, unión y unión. Hay dos conceptos clave en Rielo, ¿no? La unión, el espíritu, ¿verdad? Si hablamos de niveles, hablamos de espíritu, que es donde está superior a lo demás. Que a pesar de mi cuerpo, a pesar de mi psique, puedo decidir y hacer lo que yo quiera, ¿no? Y si hablamos de facultades, principalmente la unitiva, porque hace la síntesis de la intelectiva y la volitiva, le da unidad. Bueno, y acabamos con tres breves reflexiones. La mejor de ellas, como dicen los videos de YouTube, es la última. Bueno, la primera, la vida espiritual es un camino de ensanchamiento de nuestros límites. Se dieron cuenta, ¿verdad? Hablamos de un modelo que me trasciende, que es más que yo. Es como que digo, pues es que yo soy, no sé, no aguanto más de 20 minutos escuchando, pues ahora voy a aguantar 30, ahora voy a aguantar 40. Es un ensanchamiento. O puedo trabajar con ese tipo de gente, pero no con otra gente, pues se vas a ensanchar eso, ¿no? Vas a ampliar esto un poquito. O soporto ideas de ese tipo, pero otras no me van.
pues vas a ensanchar esto. Soporto el dolor hasta aquí físico y ya no más. Ah, sí, vas a soportar más, ya te digo que sí. No tengo capacidad de trabajo para tantas cosas, necesito más, por una razón noble, claro que sí, pues no te preocupes, vas a tener más. Necesito más inteligencia, pues también vas a tener más. Necesito más voluntad, también vas a tener más. Es una cuestión de ensanchar nuestros límites continuamente. No, es que no puedo, no, sí puedes, no quieres, pero puedes. Y ahora vas a ver el camino para conseguirlo. Recordando que los límites humanos son fuente de superación personal y necesidad de trascendencia. No seríamos nada si fuéramos ya perfectos. La gracia de esta vida es que nos faltan muchas cosas y que tenemos que ir a buscarlas, ¿no? O sea, yo digo, ay, es que me falta, no sé, siento que soy muy tímida. Bueno, pues trabájalo, ¿no? Tienes todas las posibilidades. Fíjate en cómo lo hacen otros, míralo en YouTube, esfuérzate, arriésgate. Claro que puedes mejorar, puedes mejorar lo que quieras, pero lamentablemente nos quedamos en el cuento de que yo no soy, que yo soy así, ¿no? Es que soy así. Entonces, si no tuviéramos límites, no tendríamos propósito, ¿no? No tendríamos nada que hacer en esta vida. O sea, tenemos límites, por tanto, tenemos mucho trabajo que hacer. Y desde el espíritu somos aquello que queremos, sin barreras, sin condicionantes. Esa es la mejor de todas. Nuestro espíritu nos permite ser lo que queramos ser. En el momento que lo quieras, ya lo eres. Solo falta que te lo creas. Cuando yo les decía, el sentimiento de culpa sirve para arrepentirte y se acabó, de verdad créame, es así. Hice algo terrible, sí, lo hiciste terrible. Ya nunca más en tu vida lo volverás a hacer porque ya en este momento que te diste cuenta de que hiciste algo terrible, tú no eres esa persona. Tú eres otra persona, créetelo, pero créetelo de verdad, tú ya no eres esta persona, te juro que no lo eres, eres otra persona, pero es que no nos lo queremos creer, queremos quedarnos en que yo soy la persona mala que hizo eso, no, tú no eres esa persona, ya no lo eres, lo fuiste, sí, te dejaste llevar, no estuviste atento, si hablamos en otros términos, no estuviste virtuoso, ¿no? No viviste la oración, no te fijaste en que Dios te estaba diciendo no lo hagas. Tu ángel de la guarda, no sé, San Miguel, quien sea que tengas devoción, te lo quiso decir, no le escuchaste, pero ya no volverá a pasar. Créetelo, únete a esa idea de que yo ya no soy esa persona. Entonces el poder espiritual que tenemos es infinito, hasta tal punto que si alguien te dice, oye, tú eres una persona terrible, te dirá, sí, o sea, puedo serlo, de verdad puedo, sé que lo puedo ser, pero no quisiera serlo, entonces no me ofendes, porque no quiero ser esa persona que tú dices. Y si es que es cierto, no tengo problema en cambiar, porque no tengo esa intención, ¿verdad? Cuando hablábamos de las facultades, la intención, esa no es mi intención, no quiero ser malo contigo. Entonces tú me dices, yo diré, claro, claro que puedo ser terrible persona, pero no lo soy, sé que no lo soy. Y no me vas a decir tú quién soy, porque yo lo sé, porque está en mí quién soy yo lo que defino. Y no es una cuestión de orgullo, ¿no? De decir, no, yo soy así y tú aguántame como soy. No, no es eso, sino que si no quiero serlo, no lo soy. Si quiero ser una buena madre, soy una buena madre, créetelo, lo eres. Pero cuando veas que no lo fuiste, ya no seas lo que en su momento hiciste. Quiero ser un buen amigo, quiero ser un buen religioso, quiero ser una persona, sélo y se acabó. No des más vueltas. Hazlo. Si lo quieres ser, lo eres. De verdad, creen, eso es así. No así con el cuerpo, ¿verdad? Quiero ser hombre, pues no soy hombre, soy mujer. No así con, quiero ser alto y tener el, no sé, el cabello rizado. Bueno, con un poco de esfuerzo a lo mejor lo puedo hacer, pero no es así, no porque tú lo digas. O la psique, ¿no? Quiero ser ultra mega inteligente y no lo soy, pues no lo eres, puedes ir trabajando en esto, ¿verdad? O quiero correr más y no puedo, pues no puedes, pero puedes trabajar en esto. Pero en el espíritu es instantáneo. Quiero ser, decido ser, lo soy. Pero el espíritu, que es eterno, ¿no? Que no es temporal, que no está sujeto a las reglas y las normas como sí la psique y el cuerpo, ¿verdad? Que no es así que estoy delgado y estoy delgado, que estoy guapo y estoy guapo, sino que me tengo que esforzar y trabajar en esto. El espíritu es lo que quiero ser, pero requiere arrastrar mi realidad física y psíquica. Mi espíritu lo tiene que cargar.
¿Por qué? Porque al momento que yo diga, no, soy amable, y luego me viene así como las iras, tengo que decir, no, es que soy amable y voy a ser amable. Y eso es virtud. O sea que no es tan simple, pero es posible. Está en mí el poder. ¿Qué es lo que hace que no ejerza ese poder? La egotización, ¿no? O sea, el quedarme con la mentira. Ay, es que no puedo. Ay, es que no va a funcionar. Es que esa persona no me va a entender. Es que todos esos es que es lo que hace que no ejerzamos nuestra libertad espiritual y seamos aquello que de verdad queremos ser. Y por último, uno dice, wow, entonces si yo puedo ser aquello que quiero ser y luego el trabajo está en arrastrar mi psique y mi soma, que no digo que sea fácil, ¿verdad? Sobre todo si uno está enfermo o está enfadado o está lo que sea. ¿Cómo sé que mi espíritu sabe quién tiene que ser? ¿No se han pensado esa pregunta? O sea, vamos a suponer que de verdad Dios me ha dado superpoderes espirituales y que yo puedo ser lo que yo quiera. ¿Y cómo sé lo que quiero ser? ¿Cómo sé qué debo ser? ¿De dónde me viene? Francisco quiere hablar. La inspiración. Tengo que estar abierto, ¿no? Tengo que estar inspirado. O sea, tengo que escuchar un ser que habita en mí y que me lo va a decir. Me va a decir, no tengas miedo. Me va a decir, yo te amo, así como eres. Me va a decir, tú eres eso que quieres ser y mucho más. No eres eso, eres mucho más. Eres 50.000 millones de veces eso, pero es que no lo puedes ni ver porque estás tan cegado con este mundo limitado de tu psique, de tu historia, de tus traumas, de tus miedos, que no puedes ver que eres, no eso, eres mucho más. Y vas a ser infinitamente más de lo que estás soñando en este momento con tal de que creas en mí y de que te muevas con lo que yo te estoy dando todos los días. Y eso es para creyentes y no creyentes. Lo que pasa es que nos cerramos. No está, no tienes que estar afiliado a la Iglesia Católica para que Dios te inspire, inspira a todos, lo dice la Biblia. Inspira a buenos y malos, a justos e injustos, hace llover sobre buenos y malos, justos e injustos, lo da a todos. Todos tenemos la inspiración, todos tenemos la apertura al infinito, pero no la utilizamos. Nos quedamos en nosotros mismos, nos morimos de miedo y buscamos alternativas falsas, falsas verdades, falsas felicidades, falsos disfrutes, que no nos llevan a ningún lado. Y luego decimos, mi vida no tiene sentido. Claro, pues ¿cómo va a tener sentido? Es que estás buscando un subalterno, un sucedáneo de la verdadera vida. Solo escucha, párate y escucha. Verás cómo suena dentro de ti lo que quieres de verdad, lo que quieres ser. Y puedes, y debes ser. Tienes incluso, humanamente hablando, el deber de vivir en plenitud, porque para eso has venido al mundo. Bueno, perdonen porque les he cansado un poquito, pero espero que nos sirva. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Actualmente tenemos algunas preguntas y que quisiéramos aprovechar. Ok, sí, vamos a pasar ahorita a una ronda de preguntas, para lo cual les vamos a pedir que puedan aprovechar este momento que le tenemos a Cris y poder preguntar con toda la confianza, ¿no? Algo muy bonito de este proyecto y de esta fase es que nosotros podemos formarnos, ¿no? Estamos en una fase de formarnos. Entonces, qué importante el poder entender y comprender todo lo que nos dice Cristina. Entonces, más bien, yo quisiera darles paso, Cris, a las personas que están tanto virtualmente como que es presencialmente que puedan preguntar, ¿sí? Entonces, voy a pasarles el micrófono ahora. ¿Le dejo este mientras? Bueno, buenas tardes, doctora Cristina. La pregunta sería enfocada a cómo podemos valernos de nuestro patrimonio genérico que tenemos
en un proceso de acompañamiento relacionado con el proyecto que estamos hoy en día, ¿no? El proyecto no está solo. Bien. Bueno, patrimonio genético, ¿no? La palabra viene de gen, o sea, como la biología, solo que es un gen espiritual, ¿no? Digamos, es como que nuestra filiación divina tiene un gen en nosotros, ¿no? Como que hubiera quedado ese patrimonio genético, se llama así. Bueno, ¿cómo lo podemos utilizar? Pues para todo, ¿no? O sea, acudir a él, conocerlo siquiera, ¿verdad? Porque cuando decimos hay que tener autoconocimiento, autogestión, gestión de las emociones, hay que echar mano de esas herramientas, ¿no? Y ser conscientes, muy conscientes de cuando lo estamos utilizando bien o cuando estamos utilizando mal. O sea, sobre todo identificar, ¿estoy abierto o cerrado? ¿Me estoy llevando del miedo o de la esperanza? ¿Estoy creyendo o viviendo la incredulidad? ¿Estoy amando o estoy bloqueando una relación? ¿No? O sea, es como un checklist, ¿no? Para decir, a ver, y cuando escuchas a alguien decir, creo que le pasa eso, ¿no? O sea, creo que esa persona está pues cerrada en su desesperación, ¿no? Pues tengo que liberar esto, tengo que ayudarle a encontrar un motivo de esperanza, algo bueno, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, llévalos a voluntariado, ¿por qué? Porque ven que pueden hacer un bien. Claro, estás mal, pero puedes hacer un bien. Entonces, de pronto tú dices, pues la vida no es tan terrible, ¿no? Yo tengo cosas buenas que puedo hacer. O sea, uno tiene que asociar como esta disgenesia, ¿verdad? Ese fallo, ese error que está pasando en esa persona y encontrar un recurso para ayudarle a salir de ahí. No sé si con eso respondo. Hola, Cristina. Bueno, mi pregunta va enfocada un poco a cómo a manejar nuestras emociones cuando yo estoy guiando a la otra persona o estoy tratando de ayudarle, pero lo que le tengo que decir o la respuesta que le voy a dar no es la que la persona quiere escuchar. Entonces, uno se llega como también a frustrar y decir, bueno, no, al final no le ayudé, porque la otra persona no se fue con esa satisfacción de lo que él quería escuchar. Eso, Cristina. Bueno, es muy buena pregunta y da para mucho. Pero voy a quedarme solo en algo concreto y es no pensar en cómo te sientes tú, sino cómo se siente el otro, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no preocuparte si eso te frustra o no, simplemente hacer lo mejor que puedas, o sea, decir la mayor bondad y la mayor verdad que puedas, con tu mejor intención, ¿verdad? O sea, es decir, yo quiero hacerle un bien. Si esa persona no lo ve, pues qué pena, pero tengo que hacer todo mi empeño en que ella vea y comprenda este bien, ¿no? Yo creo que cuando nosotros somos muy concretos en eso, la gente lo ve. O sea, lo ve y dice, ay, qué ira es lo que me estás diciendo, pero es cierto, ¿no? O sea, y al final te lo cree porque entiende que no tienes otras intenciones ni nada, ¿no? Lo que siempre tenemos que estar es purificando nuestra intención. ¿De verdad qué quieres de esa persona? Porque es como la madre que riñe, ¿no? Que le habla, le regaña al hijo, ¿no? Hijo, deja de molestar, ¿no? Eso no es lo mismo que decir, hijo, creo que está todo un poco desordenado, vamos a ordenar, ¿no? O sea, es muy diferente porque cuando el hijo siente que es una molestia para su madre, no tiene motivación para cambiar. Pero cuando el hijo siente que está causando un desorden y que el orden es algo bello, algo hermoso, algo valioso para todos, puede ir educando esa sensibilidad, ¿no? Entonces hay que purificar siempre nuestra intención. Cuando yo corrijo a alguien, ¿por qué lo hago? ¿Qué bien, qué bondad le quiero mostrar, ¿no? Y concentrarse en eso. Y si sale mal, paciencia, porque a veces sale mal. Pero esa persona al final algún día se acordará de ti. Dirá, sí me lo dijo. O sí me quisieron hacer ver, pero no lo pude entender en ese momento. De acuerdo, pero al menos había alguien que te lo dijera. Es como las madres, ¿no? Te dicen lo que hay que hacer y no lo haces, ¿no? El niño, el adolescente, pero luego dices, bueno, por lo menos me dijo, ¿no? O sea, tenía ahí qué sería lo correcto, ¿no? Pero bueno, hice lo incorrecto, pero por lo menos sabía que era lo correcto. O sea, quieras que no, sí es importante arriesgarse. Muy bien, Cris, tenemos 18 personas en Zoom, de ellas Verónica Cecilia Galarza pregunta. Justo ayer estuve en un conversatorio con Juana Sánchez Hey, no sé si Hey, creo que se pronuncia, ¿no? Nos hablaba de aplicar cada uno de nuestros actos, en cada uno de nuestros actos académicos, administrativos, incluso personales, la pedagogía del amor y estar ahí sin abandonar jamás. Pero la pregunta que tiene es, ¿pero cómo lo hacemos para no caer en ese fervor que viene así como a veces como una ola, ¿no? Como este alcanfor que decimos en Ecuador, respetando la autonomía del otro?
No sé si sé contestar porque no sé cómo es esa ola que dicen ustedes, pero bueno, si lo que ella quiere decir es que no sea un entusiasmo de momento, ¿no? Sí, Yo creo que eso tiene que ver con lo que es también el enamoramiento, ¿no? O sea, como todas las cosas que empiezan por algo sensitivo. Ay, qué bonito, ¿no? Qué agradable. O sea, todo eso a veces es útil para motivarnos, ¿no? O sea, motivarnos a movernos y hacer algo por un bien. Pero obviamente esos caramelitos desaparecen, ¿no? O sea, dice Santa Teresa de Jesús que en algún momento hay que cambiar los caramelos de Dios por el Dios de los caramelos, ¿no? O sea, la vida profundamente sana espiritualmente es muy trabajosa, o sea, hay que trabajar mucho. Entonces siempre hay que purificar ese amor, ¿no? O sea, hay un amor momentáneo, entusiasta y todo, pero ese amor, hay que purificarlo, ¿no? Hay que darle duro, ¿no? Es como la familia que se ve, pues no es lo mismo amar a un niño que a un adolescente, que a un adulto. O sea, todo eso significa purificar el amor. muy bien, gracias, Cristina. Carolina también quería preguntar algo. De verdad que estaba pensando cómo formularla, pero creo que sería lo más concreto de cómo nosotros podremos o podemos sí cuidar de nuestro patrimonio genético frente, bueno, no solo a esta parte que vamos a acompañar, sino como que en ese día a día que nosotros tenemos y nos desarrollamos. Sí, o sea, lo bueno es para empezar saber que siempre está ahí, ¿no? Yo creo que a veces uno, incluso cuando piensas en la relación con Dios, uno tiene miedo a que te abandone y dice, ay Dios mío, me va a abandonar porque soy un desastre rotundo, ¿no? Y en algún momento dirá, me cansé de esa persona. Bueno, por suerte eso no pasa, siempre está ahí el patrimonio porque esa presencia nunca nos abandona. Incluso, bueno, es una discusión hasta teológica, ¿verdad? Pero uno puede decir, ¿y qué pasó con el diablo? Porque los seres angélicos también tienen la presencia de Dios, ¿no? ¿Qué pasó con el mal extremo? Bueno, pues es como que hay un rechazo tal a esa presencia que se la aleja, ¿no? Pero estamos hablando en términos ya de una visión completa de Dios. Cuando uno dice, por ejemplo, el pecado contra el Espíritu Santo, es una pregunta teológica, ¿no? ¿Qué es eso del pecado contra el Espíritu Santo que no tiene perdón? Es ver a Dios cara a cara y rechazarlo, ¿no? Decir, yo no te quiero, yo no te voy a servir, yo no tengo nada contigo. Haré mi vida temporal aquí, ganaré o sea, mis gustos y cosas, y luego te olvidaré y no quiero saber nada de ti, ¿no? O sea, ¿cómo no tomar esa decisión? Bueno, ahí entra el síndrome de la narcos. Ese es el síndrome de la narcos. Es decir, mira, ¿sabes qué? No quiero saber nada del patrimonio genético. Olvídate de mí. Fuera patrimonio genético, ¿no? Por más que quisiéramos, nosotros en esa condición, en la vida que tenemos, no lo podemos hacer absolutamente. No podemos rechazarlo totalmente. Podemos llegar a la otra vida y ya tomar la decisión definitiva. Es decir, yo te rechazo toda mi vida y después de la vida también. Eso sería el extremo de lo que no hay que hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Todo lo contrario, ¿verdad? O sea, si el anarcos, ¿no? La anarquía sabemos que es la rebeldía, ¿no? O sea, decir, no quiero escucharte, no quiero creer, no quiero amar, no quiero ver la verdad, quiero mentir, no quiero saber de bondad, no quiero vivir la virtud, quiero vivir mis gustos, mis disfrutes, me da lo mismo lo que me estés contando. Bueno, pues eso es lo que no hay que hacer. No hay que ser rebeldes, hay que ser dóciles. Y es muy difícil para el ser humano porque tengo nuestro ego, ¿verdad? Si tenemos un ego, un orgullo que dice, no, pues tú hazlo a tu manera, ¿no? ¿Para qué inspirarte? No te inspires de nada. ¿Para qué vas a escuchar esa vocecita que te dice que seas bueno, sé malo, ¿no? Y parece mentira, pero ahí estamos, ¿no? Todos. Eso no es que tú digas, ah, no, pues ya me hice católico, me bauticé o me hice budista y ya se me pasó. No, 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 no se te pasa. Toda la vida vas a estar perseguido por el mal y te va a estar soplando en el oído, pero creo que tomaste una mala decisión. Por ejemplo, en mi caso, ¿por qué te hiciste misionera? Deberías estar en otro lado, ¿no? O ¿por qué tienes tanta paciencia? Deberías haber dicho lo que piensas. O cosas así, ¿no? Todo el tiempo está la vocecita diciendo, no seas tonto, sé tú mismo, haz las cosas de tu manera. Pues ¿qué hay que hacer? No escucharlo. Ser dóciles, ¿no? Ser humildes. La humildad es la salvación del ser humano. Qué difícil es ser humildes. Reconocer mis errores, reconocer que necesito ayuda, ¿verdad? Reconocer que Dios sabe más que yo, que otras personas a veces saben más que yo, que mis decisiones no siempre son las mejores. No significa que yo no soy importante ni valioso, claro que sí, pero tengo que encontrar el punto correcto. La humildad creo que es
la tabla de salvación de personas limitadas como somos nosotros. Esta pregunta creo que tiene correlación con otra y es que voy a tratar un poco de formularla ahí, porque hay un poco de confusión, pero el cuerpo duele, a veces la mente sufre, el espíritu también tiene esa capacidad de enfermarse y el espíritu puede enfermar al cuerpo y a la mente enfermar al espíritu, es como con una correlación por ahí. Quien ha hecho la pregunta sabe un poco de la antropología de Rielo, porque Rielo dice que el cuerpo duele, la psique sufre y el espíritu es infeliz, ¿no? O sea que el dolor está a nivel del cuerpo, el sufrimiento a nivel de la psique y la infelicidad a nivel del espíritu. Claro, o sea, las tres cosas se conectan entre sí. Es verdad que nosotros somos una integralidad y que si estoy enfermo puedo afectar a los otros niveles, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy enfermo porque soy un egoísta y solo pienso en mí mismo, pues eso empieza a generarme pensamientos a lo mejor bucle, ¿no? Y de pronto pues eso me genera un dolor de estómago y de pronto pues me da dolor de cabeza y empiezo a sentir mal. O sea, y luego pienso que la culpa la tiene alguien y mi mente empieza a volar, ¿no? O sea, todo está conectado. Y claro, también pasa la inversa, ¿no? Que mi cuerpo pues me hace pensar, ay, pues será que me voy a morir porque mira, me está doliendo aquí y hace 3 días supe de alguien que le dolió y se murió. Entonces ya estoy preocupado y de pronto empiezo a encerrarme en mi habitación y ya no hablo con nadie. O sea, todo eso puede ser cíclico, ¿no? Pero el espíritu al final manda. O sea, el cuerpo no manda, ¿verdad? O sea, porque me duele aquí, no tengo que ser infeliz. Puedo ser feliz doliéndome aquí y así sucesivamente. ¿Sí? Muy bien, Ya, bueno, lo que dijo Chris al final me llamó mucho la atención en cuanto cuando hablaba del espíritu, que desde el espíritu somos aquello que queremos ser. Y es algo que creo que se ve bastante, que nosotros somos la principal limitación de nosotros mismos. Y en realidad, la pregunta es como, ¿cuál sería la manera más asertiva quizás de promover esta inspiración, digamos, en las personas para que puedan como hacer conciencia de que están en toda la capacidad y tenemos todo el potencial para poder salir adelante o en realidad pues poder cumplir nuestras metas? Bueno, ahora la respuesta que me viene es ser muy coherentes, ¿no? Porque a veces decimos, no, yo quiero ser esto, pero luego, o sea, así como que voy muy inestable, ¿no? Y entonces, claro, ya el otro diría, sí pensé que eras, pero creo que no tanto, ¿no? Y uno mismo duda, decir, yo creía que era, pero tampoco veo que esté siendo muy así, ¿no? Entonces uno tiene que pelear por la coherencia salvo que cambies de idea, ¿verdad? Es decir, yo quería eso y ahora quiero otra cosa, bueno, pues con la nueva cosa voy a ser coherente. O sea, tenemos que ser muy consistentes, porque en eso uno se convierte en aquello que quiere ser. Si yo digo que espiritualmente lo somos instantáneamente, no así en la psicología, en el soma, ¿verdad? Pero la psicología se va adecuando. Si yo digo, yo quiero ser generoso, no lo soy, pero quiero ser, bueno, tú actúa como si lo fueras, ¿no? O sea, no sé si han escuchado esa expresión, fake it till you make it. Es como, fíngelo hasta que lo logres, ¿no? O sea, haz como si lo fueras hasta que lo logres. Eso lo usa la gente para las cosas del mundo, ¿no? Finge que eres poderoso hasta que lo seas. Finge que eres no sé qué hasta que lo seas. Bueno, puede servir para lo que tú quieras, pero también para cosas buenas, ¿no? Es decir, y el fíngelo no es fíngelo, es vive la virtud. Tú no eres generoso, pero actúa como si lo fueras. Tú no tienes paciencia, pero haz como si un actor así fabuloso, como si tuvieras la paciencia más infinita. Cuando vayas a ver, ya lo eres, ya lo eres. Lo eres hasta psicológica y anímica y físicamente. ¿Sí? ¿Ayuda? muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta aquí. Ya, no, ya. Yo sí tengo una última pregunta, Cris. ¿Cómo debemos disponernos nosotros en el momento de acompañar? Si bien es cierto, se ha hablado de inspiración, ¿no? Que es ya una gran respuesta en parte. Pero ¿cuál debería ser la actitud del acompañante? Mientras, antes, durante y después de ejercer ese rol, ¿no? A Te manera voy, de consejo incluso. te voy a contestar de manera muy personal como yo lo veo, que quizás me equivoque, pero estamos hablando de que podemos soñar aquello que queremos, ¿verdad? Yo me posiciono en el milagro. O sea, yo digo, aquí hay que conseguir un milagro. Vamos a por él, ¿no? Y estoy en actitud de que va a pasar un milagro.
y ahí todo ocurre, no sé, o sea, tienes que estar ahí esperando que el milagro ocurra. Y si el milagro no ocurre en este momento, tendrá que ocurrir después. Y quizás esa actitud mía es arrogante ante Dios, ¿no? Porque yo le digo, Dios mío, no me puedes dejar, tienes que hacer un milagro, ¿no? O sea, no te perdono que no me hagas un milagro. Pero ese hecho de decirle, tienes que ayudarme con esto, a mí me ha funcionado muchas veces. No sé si siempre, pero muchas veces sí. Porque estás ahí, o sea, estás esperando que ocurra, ¿no? Yo creo que la persona lo ve, que tú esperas que pase un milagro. Y te digo la verdad, casi siempre pasa. No siempre como a lo mejor uno lo imagina, pero tampoco hay que imaginarse nada. Solo hay que creer. O sea, el milagro no necesariamente es que la persona se vaya totalmente tranquila, digamos, ya se me pasó, madre, nunca más tuve un pensamiento negativo, qué increíble, ¿no? Sería lindo, pero no siempre es así. Pero les juro, o sea, la gente sale cambiada, no sé, el problema a lo mejor se lo lleva peor. El otro día contaba en casa que una persona me vino a ver en la oficina y había literal 3 personas esperándome, pero ella no le dijo nada, así dijo, yo voy, y se acabó y que esperen los demás, o sea, y entró. Yo dije, bueno, ¿qué pasó, no? Me dice, necesito desahogarme porque me ha pasado esto, o sea, tenía una cantidad de cosas, ya las otras personas tuvieron que ir y todo. Y yo le dije lo único que se me ocurrió en este momento, pero en esa actitud, ¿no? Dije, mira, ¿sabes qué? Nadie te puede ayudar más que Dios. Este problema que lo tienes es tu problema, o sea, tú lo tienes que afrontar. Y me dijo, ay, Cris, muchas gracias. Yo pensé, oye, de verdad eso le ayudó. O sea, yo misma me sorprendí, porque tampoco estaba midiendo lo que decía, sino que sentí que le tenía que decir eso, porque de verdad esa persona tenía un problema, pero yo no le podía aliviar ese problema de ningún modo. Es más, ella tenía que afrontarlo como sea. O sea, yo sentí que ella tenía que vivir ese problema. Y lamentablemente no tenía nadie que le dijera, oye, tú puedes con este problema. De verdad vas a poder, porque tienes que hacerlo. Tú eres la persona. Tú eres quien tiene que estar ahí y hacer y resolver esto. Y es difícil, te juro, es muy difícil. Poco más le diría, no quisiera estar en tu piel, pero chévere que estás tú, ¿verdad? Pero yo creo que le ayudó. O sea, ¿por qué? Porque al final esa persona de verdad tenía una misión que hacer, ¿no? O sea, yo creo que la inspiración lo que nos da es un horizonte, que esa persona ahora no está viendo. Pero cuando alguien te dice, de verdad, de corazón, tú puedes, no te está engañando. O sea, no es que yo tenga una lista de frases hechas, ¿no? Y cuando alguien llega le digo, mírate, si tú puedes, o piensa positivo. No, o sea, de positivo nada. Aquí no hay nada de positivo. Lo único positivo es que Dios te va a ayudar. Y yo, mientras esa persona se va diciendo, Dios me va a ayudar, yo le digo a Dios, verás, me ayudarás, ¿no? Porque si no, para eso no me inspira otra frase, ¿no? Dime otra cosa, no le vayas a decir que le vas a ayudar, porque ahora le tienes que ayudar. Y yo estoy segura que le ayuda. Es que de verdad funciona, no sé cómo decirlo. Esa es la experiencia. Pero siempre hay algo de incertidumbre, ¿no? Porque la vida humana y la relación con Dios y con la salud mental y todo eso no es matemática, ¿verdad? O sea, siempre hay un misterio, siempre hay una incertidumbre, siempre hay una carga, una cruz, ¿no? O sea, siempre estamos llevando eso. Pero hay que llevarlo con elegancia, ¿no? Hay que llevarlo con dignidad y con fe, claro, con mucha fe. Muy bien. Entonces, en conclusión, Cris, el objetivo de un acompañamiento integral sería, mi pregunta es, yo tengo unas preguntas medias complejas, pero o sea, es un poco, es muy complejo. Es complejo, sí, 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 sí. O sea, un poco para nosotros plantearnos una meta, ¿no? Ahora mismo tenemos 46 acompañantes, todos ellos a voluntad, vale decirlo, ¿no? Nadie, aquí no hay estudiantes míos por suerte. Bueno, no les he obligado a nadie, por cierto. Hay dos, pero no, todos están aquí con un deseo y es ayudar a los demás. Pero siempre uno se plantea, entonces, ¿cuál es el objetivo de un acompañamiento integral? Creo que te voy a decepcionar. No sé si hay un objetivo. O sea, es una misión, ¿no? Es decir, uno está ahí. No sé cuál es el fin. Cuando uno habla de objetivo, dice, quiero conseguir esto, ¿no? Yo creo que no sabemos qué queremos conseguir. No queremos conseguir nada. Solo queremos estar. Yo creo que es lo mismo que hace Dios con nosotros, ¿no? Él nos dice, no, yo te mandé al mundo para que seas así, así, así. No, él está ahí contigo, ¿no? Y propicia el que tú crezcas, ¿no?
Ahora, eso sí, ayudar a la persona a superarse, ¿no? Superar sus límites, abrir la visión, o sea, abrir lo que está cerrado, ¿no? Y sobre todo, si hay no sé si es una finalidad, pero sí es una condición, es amar. O sea, por lo menos darle a esa persona amor. No sé si le daré la respuesta, si le daré la solución, consuelo, no lo sé, pero darle amor, eso sí, eso puedo asegurar que lo puedo dar a mi manera, con mi mayor intento, esfuerzo, visión, hasta donde yo pueda, hasta donde Dios me inspire. A veces no sé qué decir, a veces puedo incluso a lo mejor equivocarme, pero la intención tiene que ser totalmente pura. Con esto, no sé qué va a pasar, pero va a pasar algo bueno. Muy bien, muchas gracias, Cris. Bueno, yo les pido que den un aplauso a Cris por esta, yo creo que es una ponencia magistral porque viene cargada de experiencias. Yo creo que algo muy valioso particularmente de estas ponencias que se van a dar y formaciones es que vienen cargadas de amor, justamente, el amor que damos a los demás. Y creo que la respuesta fue muy buena porque el amor nos guía hacia lo que Dios nos inspire lograr en las personas y lo que a ellos les inspire también, ¿no? Muchas gracias, Cris. Vamos a aprovechar hasta que tenemos preparado un cafecito también, les cuento. Entonces, hasta que acomodemos, hemos planificado la reunión hasta las 5:30, pero quisiéramos hacer un taller de unos 15 minutos. Sí, es bastante sencillo. La idea es reunirnos en grupos de 4, máximo 5 personas y vamos a responder una pregunta. Vamos a tratar de compartir experiencias en las que hemos ejercido ya roles de acompañamiento y vamos a compartirlas con las demás personas y vamos a tratar de llevar cuál fue como el éxito de este acompañamiento a ustedes, incluso cuáles fueron esas habilidades que en ese momento les ayudó y cuál fue esa inspiración si fue así. Entonces, tratando de reconocer justamente eso que nos ha acabado de mencionar Cristina, ¿sí? Entonces, para ello sí les voy a pedir que por favor que traten de combinarse, de mezclarse un poco, de ir con otras personas en las que no hayan compartido, para que ojalá Dios nos pueda inspirar respuestas también. Muchas gracias, Cris, nuevamente. Ojalá pueda ahora mismo quedarse para hacer un grupo también. Ojalá. Muchas gracias, pero sí, sí me quedo. Muy bien, muchas gracias, Cris. Bueno, entonces hagamos grupos, por favor, de 5, 4 personas está bien. De 4 personas está bien. Solo la premisa es, por favor, traten de mezclarse, por así decirlo. En el caso de Zoom, le pediría a nuestro amigo técnico que nos pueda ayudar haciendo haciendo 2 grupos, por favor, ¿sí? Hagamos 2 grupos en Zoom para que puedan compartir las personas de Zoom. Y Kevin también va a estar en el Zoom monitoreando y comentando alguna novedad. Entonces, muchas gracias. Entonces, la premisa es acordarnos un momento de nuestra vida donde ya hayamos hecho un acompañamiento. Voy a ser un poco soberbio, decir exitoso, un acompañamiento exitoso donde nosotros sintamos y compartamos cuál fue la clave de ese acompañamiento exitoso que tuvimos. ¿Qué fue lo que dieron ustedes? ¿Cuál creen ustedes que fue ese plus, ese momento en el que dijeron, lo logré? ¿Cuál fue la clave? ¿Sí? Entonces compartamos un poco, tenemos un tiempillo ahí y luego vamos a hacer unas par de preguntas a nivel de grupo, ¿ya? Nada, momento de conversar, así que todo el mundo a conversar ahora mismo. Muy bien.